Pasando a otra cosa y antes de ir con la filosofía de este podcast, les dejo un texto muy interesante que me encontré de Lewis Carroll. Y bueno, si a estas alturas les tengo que decir quién es Lewis Carroll, pues no sé qué chingados hacen oyendo este puto podcast. El texto se llama Alimentar la mente, de Lewis Carroll, precisamente, y creo que es muy interesante. De ninguna manera, si bien la vida depende de que el cuerpo sea alimentado, podemos seguir existiendo como animales, apenas como hombres, aunque la mente esté completamente desnutrida y descuidada. Por lo tanto, la naturaleza prevé que en caso de serio descuido del cuerpo sobrevendrán terribles consecuencias, malestares y dolores. Hasta devolvemos nuestro sentido de la responsabilidad. Así también realiza por nosotros, querámoslo o no, algunas de las funciones vitales más necesarias. Muchos de nosotros sencillamente enfermaríamos si nos dejaran a cargo de nuestra propia digestión y circulación. Maldita sea, olvidé darle cuerda a mi corazón esta mañana, gritaría uno al percatarse de que lleva parado las últimas 3 horas. No puedo dar un paseo contigo esta tarde, nos diría un amigo. Tengo nada menos que 11 comidas que digerir. Las he estado dejando de lado durante la última semana, pues estaba muy ocupado. Y mi médico dice que no se responsabiliza de las consecuencias y espero mucho más. Pues bien, si como pienso las consecuencias de descuidar el cuerpo pueden ser claramente vistas y sentidas, sería bueno para algunos que las consecuencias de descuidar la mente fueran igualmente visibles y tangibles y que pudiéramos, digamos, llevarlas al médico a sentir, a valorarlas, a sentir el nivel que tenemos, ¿no? El nivel de colesterol, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de experiencias dolorosas que muchos de nosotros hemos sufrido alimentando y medicando al cerebro, pienso que sería muy bueno que por un rato tratáramos de traducir algunas de esas reglas corporales a sus correlativas para la mente. Primera, pues, deberíamos de preocuparnos por suministrar a la mente su propio tipo de alimento. Desde muy pronto aprendemos qué debemos y qué no debemos hacer con el cuerpo, y no nos resulta apenas difícil rechazar una porción del tentador pudín o pastel que está asociado en nuestra memoria a una terrorífica indigestión y cuyo solo irresistible nombre nos evoca algún medicamento. Sin embargo, nos lleva mucho tiempo convencernos de lo indigestos que son algunos de nuestros pasajes literarios favoritos. Una vez tras otra preparamos comidas con novelas poco saludables, sabiendo perfectamente que nos traerán el consabido bajo estado anímico, desgana para el trabajo, hastío existencial, una pesadilla mental. Además, tenemos que asegurarnos de que las surtimos de comida saludable en su justa medida. La glotonería mental o sobrelectura es una propensión peligrosa que provoca debilitamiento de la capacidad digestiva y en algunas ocasiones pérdida de apetito. Sabemos que el pan que es una comida buena y saludable, pero ¿quién se comería toda una pinche barra de pan Bimbo en una sentada? Oí a un médico decirle a uno de sus pacientes, cuyo comportamiento era el de un simple glotón necesitado de ejercicio, que el primer síntoma de hipernutrición es una deposición de textura adiposa, y sin duda tan grandes y hermosas palabras consolaron enormemente a ese pobre hombre cuyo peso seguía en aumento. Me pregunto si existe algo parecido a una mente obesa. Realmente creo haber conocido a 1 o 2 de ellos, mentes que tendrían dificultades en mantener el mínimo trote en una conversación. Yo creo que en México particularmente hay un chinguero de mentes que no se mueven, mentes dormidas, mentes pendejas, mentes que solamente viven de milagro. Realmente creo haber conocido a varios de ellos, mentes que tendrían dificultades en mantener el mínimo trote de una conversación y que no podrían saltar una valla lógica ni aunque les fuera la vida en ello.
Un ejemplo claro pues, es Enrique Peña Nieto, que se atascan rápidamente en estrechos argumentos y que en resumen no están en condiciones de hacer otra cosa que no sea andar dificultosamente por el mundo, dificultando el funcionamiento del mismo. Por otra parte, aunque la comida sea saludable y en su cantidad adecuada, sabemos que no debemos consumir demasiados tipos diferentes de comida a la vez. Tómate sediento un galón de cerveza, uno de sidra o incluso uno de té caliente y probablemente lo agradecerás, aunque no con tantas ganas en el último caso. Pero ¿cómo crees que te sentirías si te ofrecieran una pequeña jarra de cerveza, luego otra de sidra, luego otra de helado, otra de café, una de chocolate y los correspondientes vasos de leche, agua, brandy con agua y leche batida? La suma total sería también un galón, pero ¿no se sentiría eso como un puñetazo en el estómago? Resuelto lo del tipo, cantidad y variedad de nuestra comida mental, nos resta saber dejar intervalos adecuados entre comida y comida, y no tragarla ansiosamente sin masticar, lo que dificulta la digestión. A ese periodo en el que yo leo o yo veo algún contenido y me dedico a filosofarlo, me dedico a analizarlo, me dedico a razonarlo, me parece que se refería a Lewis Carroll. Tanto el cuerpo como la mente tienen sus reglas y las del cuerpo son aplicables a su vez a las de la mente. Primera, sobre los intervalos son tan necesarios para la mente como lo son para el cuerpo, con tan solo la siguiente diferencia, que mientras el cuerpo requiere 3 o 4 horas antes de poder estar preparado para otra comida, la mente tiene suficiente en muchos casos con solo 3 o 4 minutos. Creo que el intervalo requerido es menor de lo que normalmente se cree. Y según mi experiencia personal, recomendaría a aquel que ha dedicado varias horas seguidas a pensar sobre un tema que, pongamos una vez cada hora, haga una pausa de 5 minutos, preocupándose por dejar en ese lapso la mente absolutamente en blanco y volverla completamente hacia otros temas. Son asombrosos el ímpetu y la elasticidad que recupera la mente durante estos cortos periodos de descanso. Y entonces, así como se mastica la comida, el proceso mental que esto conlleva como efecto es simplemente el de comenzar a pensar sobre lo que leemos. Una hora de pensamiento continuo sobre un tema, un paseo solitario, es una oportunidad única para este proceso. Es mejor que 2 o 3 de mera lectura, y considera tan solo otro efecto de esta saludable digestión de libros leídos. Me refiero por decirlo así, hacer alusión a ellos cuando los necesitamos. Sam Slick, un relojero creado por el autor canadiense Thomas Chandler, nos cuenta que aprendió muchas lenguas en su vida, pero que por alguna razón no ha podido mantenerlas parceladas en su mente, y muchas veces una mente que corre de libro en libro sin esperar a la digestión ni poner en orden nada, cae en tal estado que lamentablemente su propietario se encuentra lejos de ser capaz de acomodarse al carácter que sus amigos le otorgan. Es un hombre absolutamente leído. Ponlo a prueba ahora mismo sobre cualquier tema. No lo podrás dejar fuera de juego. Y bueno, aquí hago una pausa del chingón escrito de Lewis Carroll. De repente creemos que leer nos hace una persona culta, pero ¿de qué sirve todo lo que leemos si cuando estamos conversando no logramos hilar una conversación y no logramos conectar nuestras ideas? ¿De qué sirve escuchar mucha música? Es un poco equivalente a lo que en algún momento decía yo de los que no aprecian el cine. La gente que compra piratería de repente se llena, y yo he visto sus alteros de películas piratas, 50 películas piratas que están por ver, y las miran, y cuando estamos en una conversación de repente ellos ya vieron todas. Todavía ni salen, pero ellos ya las vieron. Y está buena, no está buena, no está chida. ¿Por qué? Pues no está chida, está muy aburrida, muy lenta, y después resulta que es una película que gana múltiples premios en todos los países del mundo. Entonces, ese tipo de cuestiones de repente pasa también con los libros. De repente creemos que leer es chingón y nos va a hacer mejor personas. Realmente no. Escuchar música tampoco nos va a hacer conocedores de toda la música.
Cuando yo escucho música, pues quiero saber de dónde viene, quién la canta, dónde, en qué álbum vino, bajo qué contexto se hizo el álbum. Las recomendaciones que yo doy aquí en este podcast precisamente tienen mucho que ver con eso. El origen de las ideas que se convierten en músicas, en series, en películas, en cómics, en libros. Para que en algún momento, pues nosotros tengamos nuestras propias ideas que se puedan volver algo que en algún momento mejore este pinche mundo, ¿no? Y bueno, ¿reconoces a primera vista una de las desafortunadas víctimas de una alimentación mental enfermiza? ¿Dudas? Mírala buscando apresuradamente a su alrededor una sala de lectura, probando comida tras comida, libro tras libro sin asimilar ninguno. Primero un bocado de una novela, pero no. Horror. No ha hecho otra cosa en las últimas horas que comer y tiene hastiado ya el gusto. Después una rebanada de ciencia, pero ya sabes qué va a ocurrir. Por supuesto, demasiado duro para los dientes de la mente, y así continuar todo un cansado recorrido al mismo que intentó y en el que fracasó ayer, el que probablemente intenté y en el que fracasé mañana. Oliver Wendell Holmes, un poeta estadounidense, dedicado a la medicina, en su fascinante libro El autócrata de la mesa del desayuno nos da la siguiente regla para saber cuando un humano es viejo y cuando es joven. El experimento crucial es este: ofrece un hermoso bollo al individuo sospechoso exactamente 10 minutos después de cenar. Si lo acepta y lo devora con facilidad, queda demostrado el hecho de que es joven. Wendell nos cuenta que un ser humano, si es joven, comerá lo que sea a cualquier hora del día o de la noche. Para determinar la salubridad del apetito mental de un animal humano, pone en sus manos un tratado mínimamente bien escrito sobre algún tema popular, un bollo mental. Si lo lee con entusiasmo, interés y toda atención, y si tras la lectura el lector puede responder preguntas sobre el tema, la mente está a pleno rendimiento. Si lo deja educadamente o quizá lo manosea algunos minutos y entonces dice: no puedo leer este estúpido libro, ¿me puedes alcanzar el segundo de El misterioso asesinato?, puede estar perfectamente seguro de que algo va mal en su digestión mental. Si este ensayo te ha dado algún consejo útil sobre la importancia de la lectura y te ha hecho ver que no es solo por obligación sino también por tu propio interés, por lo que debes leer, anotar, aprender y asimilar, y yo le sumaría filosofar, los buenos libros que caigan en tus manos, se habrá cumplido entonces su propósito, ¿no? Como pueden ver, un texto cabrón, contundente, que tiene que ver mucho con muchos temas de este podcast y con este podcast en sí, ¿no? Y porque de repente por ahí hay paquitos que dicen: es que yo ya sé filosofía porque oigo el podcast de Logan, esa mamada aquí. No mames. Pero bueno,